Bien, la próxima ponencia se va a exponer mediante un vídeo. Es fruto del trabajo de don Alejandro García Morillo, que es licenciado en Historia por la Universidad de León y doctor en Ciencias y Técnicas Historiográficas por la Universidad Complutense de Madrid, premio a la investigación de la Real Academia de Doctores de España por su tesis doctoral, y desde enero del 2023 es profesor ayudante de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. En primer lugar, he de agradecer al comité organizador de este primer congreso de emblemática, en honor al ilustre erudito don Faustino Menéndez Pidal, que hayan tenido a bien incluir esta comunicación sobre la validación mediante sello en los documentos del archivo del monasterio de Santa María de Gradefes. Espero dar a conocer la realidad concreta del sello en este monasterio leonés. Estudios sobre el sello en su vertiente documental han cobrado un nuevo impulso fruto de investigaciones y proyectos interdisciplinares que tienen por objeto un análisis integral de este instrumento de validación. Estos se han centrado en poner en valor la función del sello tanto como instrumento de autenticación como de poder y prestigio. A ello hay que añadir el interés que, a nuestro juicio, merecen los archivos, documentos y sellos que aún se conservan en pequeños monasterios y que encierran todavía muchos secretos. Además, no podemos negar que hay otros factores que han influido en nuestra propuesta. El primero de ellos, y como es lógico, era escoger un tema adecuado para contribuir al homenaje de don Faustino, experto a la vez que sabio en todo lo relacionado con el sello. El segundo es nuestra familiaridad científica con este cenobio, a cuyas fuentes escritas hemos dedicado ya algunas páginas. Y el tercero, que el tema sigilográfico de su documentación no se había abordado como sí lo fueron otras cuestiones. Como decimos, el estudio aborda el sello desde el punto de vista diplomático. Por lo tanto, nuestro método consistirá fundamentalmente en examinar las fórmulas corroborativas y cotejarlas con la realidad que encontramos en los documentos, explicando toda su casuística. En fin, el objeto es, en palabras de don Faustino, tratar de explicar en lo posible las razones históricas de su comportamiento. Partiremos de una breve semblanza del cenobio leonés. Se trata de un monasterio cisterciense situado a unos 35 kilómetros al noreste de la ciudad de León, cuyos orígenes se remontan a la década de los años 60 del siglo XII. Su fundadora, Taresia Petri, erigió la abadía en unos terrenos donados por Alfonso VII a su marido, el noble leonés Garcí Pérez, por sus servicios prestados como vasallo. Se fundó como filial de Santa María de Tulebras, pasando a depender posteriormente de las Huelgas de Burgos. Durante los 2 primeros siglos de existencia, su importancia fue en aumento, llegando a ser uno de los principales monasterios del Císter en la península ibérica. Desde entonces se ha mantenido con vida hasta la actualidad, salvo por un breve lapso de 3 años en que una disminuida comunidad se trasladó a Medina de Río Seco. Corría el año 1629. Desde el punto de vista arquitectónico, su estructura responde a 3 grandes etapas: la románica inicial, para la cabecera y crucero, el gótico del siglo XIV, al que pertenece el primer tramo del cuerpo de la iglesia, y el barroco del siglo XVII, al que corresponde la ampliación de la nave y el coro. En esta etapa también se debieron remodelar la mayor parte de las dependencias monásticas, quedando a la vista solo algunos vestigios de su pasado románico. Por lo que se refiere a su archivo, destacamos lo primero, que la mayor parte de los documentos conservados están en el monasterio. Una pequeña parte del fondo se encuentra disperso entre el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas y el Archivo de la Catedral de León. La publicación de la colección documental se ha llevado a cabo en 2 volúmenes entre los años 1998 y 2000, corriendo ambas a cargo de Taurino Burón. Esta edición arroja un total de 2.743 documentos. Hay que añadir que hubo 2 intentos previos de catalogación llevados a cabo por Raimundo Rodríguez y Aurelio Calvo. La acotación cronológica propuesta responde a que es la etapa de implantación y decaimiento de la validación mediante sello, tal y como señala Menéndez Pidal. Nos ha parecido interesante abordar este tipo partiendo de los sistemas que antecedieron y convivieron con el sello, para ir mostrando la evolución y distintas modalidades cuyo objetivo era conferir mayor credibilidad a los documentos.
Nos detendremos en aquellos en los que el sello ha hecho acto de presencia de tres formas distintas. Mención en la corroboratio sin evidencias de aposición, sin mención en ella pero con evidencias de aposición, y con mención y evidencias de aposición. Ya adelantamos que es una realidad pareja a la de otros cenobios próximos espacial y temporalmente. Conviene ir adelantando que la presencia de sellos en este armario leonés es muy limitada, y lo es por varias razones. La primera por las propias características de la documentación. La segunda por la difícil conservación que tienen las improntas en este tipo de archivos, especialmente a raíz de su traslado y vuelta de Medina. Y la tercera, aunque quizás sea la más relevante, porque parece que la organización del archivo que se llevó a cabo en el siglo XVIII se debieron de cortar la mayor parte de los lemniscos con improntas de plomo. Todo ello es la causa de que hasta 1400 solo conservemos dos sellos. Pero vayamos por partes. Empezaremos presentando la documentación conservada. En cifras contamos con 12 documentos del siglo XI, 247 del siglo XII, 291 del siglo XIII y 147 del siglo XIV. Desde el punto de vista tipológico hay tres grandes grupos de documentos: los reales, los pontificios y particulares. Destacan por su variedad estos últimos, entre los que podemos diferenciar 40 subtipos distintos, aunque muy desiguales en su distribución, perteneciendo la mayoría a compraventas y donaciones y en mucha menor medida a cambios y cartas de arra. Destaca el volumen documental, 103 asientos, pertenecientes a una etapa previa a la fundación del monasterio. Entre ellos destacan tres privilegios concedidos a los fundadores que contribuyeron a ser una parte de la dotación primitiva del cenobio. Así, la colección arranca en el año 1054 con una carta de compraventa de una corte en el lugar de Villamartín. Hay que esperar algo más de una centuria, a 1161, para encontrar la primera mención a un primitivo monasterio. Se trata de una carta de cambio donde el matrimonio de fundadores recibe tota illa hereditate que habio in villa que vocatur gradefas, que yacet in riba isla, in Alfonz de Aguilar, stilicet doeis quid habeo in predicta villa, in monasterio. De la fundación de la iglesia tenemos noticia a través de la lápida fundacional, conservada en una pieza de mármol y que data de 1177. Bien, nos adentramos ya en los sistemas de validación. Ya decíamos más arriba que la documentación de Gradefes no dista mucho de la que existe en otros monasterios próximos. Por ello, utilizaremos el criterio de clasificación empleado por Fernández Flórez y Herrero de la Fuente para los distintos tipos de validación que se dieron en los monasterios de Sagún, Otero de las Dueñas y Carrizo de la Ribera. En ella, y dejando a un lado los documentos en los que no se hace mención expresa a la validación, distinguen cuatro tipos: mediante suscripciones, cartas partidas por ABC, intervención de escribanos o notarios públicos y mediante la mención o uso de sellos. Tal y como veremos, no siempre se utilizan de forma exclusiva, y es precisamente la convivencia entre ellos la que nos permite observar la evolución diplomática de la validación. Bien, en primer lugar hablaremos de la validación mediante suscripciones. Es el grupo más numeroso. En Gradefes también destaca la diversidad de fórmulas utilizadas. De todas ellas, la más frecuente es aquella en la que los otorgantes únicamente señalan que los roboran a través de esa fórmula u otras análogas. Así, por ejemplo, vemos en esos ejemplos Inan cartulan dotis et donationis manu mea roborabi o Inan cartulan petitionis manus nostra roborabimus. También destacan las formulaciones en las que se hace mención al mandato de poner por escrito el negocio jurídico, generalmente mediante la expresión fieri iusit u otras análogas. Así, por ejemplo, ec cartam donationis quam fieri iusimus totamente confirmamus o an cartam facere iusimus et manibus nostris roboramus. O también esta tercera, ac cartam quam fieri iusit roboro et confirmo. Frecuentes son las expresiones que dejan constancia de que el autor o los autores oyeron la lectura del documento antes de otorgarlo. Se suelen repetir las expresiones tales como esta que vemos en el ejemplo: Ista cartula donationis legentem audibimus et roborabimus et signum fecimus. No faltan aquellas en que se concatenan las tres anteriores. Aquí destaca la empleada en una donación de 1145.
inam cartula quod fiere iusimut in concilio legentem audivimus manus nostras signum facimus et roboramus. De forma análoga se expresan los otorgantes en esta compraventa de 1205. An cartam quam fiere iusimus et lectam audivimus cum manibus nostris propris roboramus et confirmamus et hoc signum facimus. El segundo tipo serían las cartas partidas por ABC. Fue un sistema de validación muy utilizado en las compraventas y donaciones por la practicidad que suponía para garantizar a las partes la veracidad del instrumento que poseían con el negocio jurídico. La más antigua del archivo data de 1161. Es el documento antes citado en que se mencionaba por primera vez al monasterio. Pero ni este, ni una concesión de fuero por parte de la abadesa en 1173, expresan en el tenor documental el mecanismo validatorio. Tal y como había constatado la doctora Martín López, la aparición de la fórmula en el tenor documental no surge hasta principios del siglo XIII. En nuestro archivo hay una permuta de 1237 en que la abadesa y convento de Gradefes cambian al abad y convento de Matallana una serie de fincas en Llamas de la Ribera. La fórmula reza tal que así: et porque esta concambia sea más firme et vala por siempre, facemos endes dos cartas partidas por ABC, que la una de estas cartas tenga la una part, en la otra tenga la otra part en confirmamiento. De forma similar se expresa el documento de 1262, en el que cierto Marcos Petita dona al monasterio de Gradefes su cuerpo y su herencia de Villa y Viera. Et porque esto sea firme y no venga en duda, mandemos ambas las partes facer ende carta partida por ABC. Aunque no abundantes, no faltan tampoco los quirógrafos que, al menos una de sus partes, fue sellada. Así ocurrió, por ejemplo, en una permuta que realizó el convento en 1257. El ejemplar conservado tiene restos de hilo de seda en color verde y amarillo, además de 6 orificios para colgar los 3 sellos que tuvo. En la corroboratio dice: «E porque nos convento si ello no habemos, rogamos al abadesa que ponga ahí sosiello, e yo don Guillén García e don Joan García e mi mulier donna María Rodríguez, porque si ello nos y habemos, rogamos al abad de Trianos e al convento que ponga ahí sosiellos, porque sea más firme esta carta e más establecida». El sello vendría a solventar el problema de la eficacia probatoria con que contaban los quirógrafos. La falta de los 2 o más ejemplares reducía las garantías, lo que aceleró la posición de sellos como instrumento de validación más eficaz. Este aspecto es relevante porque no podemos descartar que algunas de nuestras cartas partidas hayan utilizado también el sellado para ampliar las garantías, pero que éste se encuentre en el ejemplar otorgado a la otra parte. Se utilizaría de forma análoga a como ocurre en los ejemplos sellados que trataremos más adelante. Bien, en tercer lugar hablaremos de los notarios públicos. La irrupción del notariado público cambia el procedimiento de validación. Su aparición se retrasa hasta la última década del siglo XIII. En 1290, una donación entre el matrimonio de Nuño García y María Alfonso dice lo siguiente: «El porque esto sea más firme e no venga en duda, yo el dicho Nuño García rogué a Roy Pérez, notario público del concello de Cea, por Ferrando Ferrádez, que ficiese esta carta». Los más habituales fueron las intervenciones del notario de Rueda, del almirante, quien por la proximidad a Gradefes actuó en varios negocios de esta etapa. Así, por ejemplo, entre 1295 y 1296, Andrés Simón, notario público de Rueda, actuó validando 3 documentos de venta entre particulares. La fórmula es prácticamente igual en los 3. El porque esto sea firme e no venga en duda, rogué a Andrés Simón, notario juramentado del concello de Rueda, que le feciese ende una carta. E yo, Andrés Simón, notario sobredicho, a ruego de Domingo Pérez, el sobredicho, fiz esta carta e pus en ella mio signo en testimonio de verdad. El cuarto y último tipo son los sellos. Lo primero que hay que advertir es que hay que esperar hasta 1224 para encontrar el primer documento sellado. Se trata de una donación de Rodrigo, obispo de León, de una heredad en Saechores que traslada a la abadesa. En su corroboratio dice:
et ec mea donatio firma permaneat sigillum meu apono. El documento cuenta con 2 agujeros para paso de hilos de sello hoy perdido. Sin embargo, en 1233 tenemos una carta partida con mención expresa en el tenor documental a la posición de sellos, pero en cuyo ejemplar no hay evidencias de ello. Quizá puede incorporarse en la otra parte del quirógrafo, como decíamos antes. Redactado ya en romance, la corroboratio dice: y porque esta carta sea firme mester fur, io donna Aldonza, abadesa pernombrada, fágola sellar de mio sello, y porque non habemos sello, nos el convento de o ha dicho, nos con el sello de Nuestra Señora, la abadesa, facémosla sellar. Esta formulación es muy interesante, toda vez que informa de que el sello de la abadesa fue anterior al del convento, a pesar de que las 2 almas actuaban como fedatarias de los negocios jurídicos en los que actuaba el monasterio. Por tanto, era frecuente ya en esta fecha que el convento tuviera sello propio y distinto al de la abadesa. Para encontrar la primera impronta sigilar del archivo, nos vamos al año 1236. Se encuentra una sentencia acordada en el capítulo general de los monasterios de Carracedo, Moreruela y Sandoval, sobre ciertas heredades en las que participa Gradefes. De nuevo una carta partida por ABC, ahora sí, sellada. La corroboratio reza así: hoc nostrum arbitrum robur obtiniat firmitatis in cuyes re testimonium presentes cartas per alphabetum divisas nostrorum sigilorum munimine et abatis validei et abatisi de Gradefes iusimus roborari actum. En la plica hay desperforaciones para 5 sellos. Se conservan restos del cordón de pergamino en 3 de ellos, y en el último también parte de una impronta. Es el sello del abad del extinto monasterio de Santa María de Matallana. Actualmente se encuentra partido y con indicios de haber sido manipulado, quizás para su restauración. Se trata de un sello de cera natural oscura de 45 por 30 milímetros. Respeta la forma ojival típica de los sellos eclesiásticos. El campo contiene la figura estante del abad con báculo. Se conserva la gráfila inferior en forma de línea continua que delimita el campo de la orla por la que discurre una leyenda perimetral mutilada, en la que parece leerse Sigillum Mariae de Mataplane. La escritura es una gótica mayúscula de buena factura. Para la reconstrucción de la leyenda se ofrecen 2 posibilidades. La primera, Sigillum Abatis Sante Mariae de Mataplana, o la segunda, Sigillum Egidi Abatis Sante María de Mataplana, si ya incluía el nombre del abad. La segunda y la última de las improntas conservadas data de 1299. Se trata de un testimonio notarial en que se concatenan varias modalidades de validación, incluyendo el sellado. El texto dice: porque esto sea firme y no venga en duda, dímosle esta carta sellada con nuestros siellos, y por mayor firmedumbre rogamos a García Pérez, notario público del rey en Salamanca, que mande facer esta carta y ponga en ella su signo. Al final del texto se observa el signo notarial y en la plica 2 agujeros para los sellos. De uno de ellos pende una impronta redonda, en cazoleta de cera natural, de unos 155 milímetros de diámetro. En el campo se adivina la figura de un león rampante y en la orla, delimitada por 2 gráfilas, la leyenda en la que acertamos a leer las letras finales. Joanna. ¿Acaso le precede el nombre de Joan, su marido, y se trata de un mismo sello para ambos otorgantes? Bien, para finalizar hablaremos de las huellas del sellado que quedan en los documentos. A pesar de no conservar más improntas, son muchos los documentos de esa etapa que muestran indicios de haber sido sellados. En este apartado se incluye el análisis de la incorporación de plica, el número de orificios para la sujeción de cada sello, su ubicación, el corte y la forma de estos, tipos de cordones, hilos y tiras o la forma de los enlaces. El primer aspecto que considerar es la incorporación o no de plica para la sujeción de los sellos. En la mayoría de los documentos sí se incorporó plica, solamente en 2 no la hay. Ambos son del siglo XIII, el primero data de 1239. Se trata de una compraventa sin mención a la posición del sello en el texto, por lo que podría ser una manipulación posterior. El segundo, de 1270, es una carta partida por ABC,
en el que la abadesa Onega Pérez concede préstamos a un particular. Tal y como se observa en la imagen, el cordón marrón, que parece una adición posterior, pasa por 4 orificios. Parece que la intención era doblar el pergamino y formar la plica, pero no se llevó a cabo. El texto no menciona la posición y la distribución de la página parece que tampoco lo preveía. Sin embargo, un año antes, esta abadesa juraba obediencia al obispo de León a través de un documento sellado por ella y conservado en el archivo de la Catedral de León. Es el que podemos ver en la parte superior derecha de la imagen. En este último sí hay plica, aunque el modo de adhesión es muy similar en ambos, por lo que la falta de plica en aquel parece deberse más a cuestiones técnicas que una práctica intencionada, máxime cuando no ocurre en ningún otro documento. El resto de los documentos del archivo tienen plica, aunque con un tamaño muy irregular. En algún caso, esta tapa parte del tenor, como ocurre en esta carta de confirmación del rey Alfonso XI de 1326. El segundo aspecto a considerar es el número de orificios de los que pendía cada sello. Lo más habitual son 3 óculos, aunque no son extraños los casos de 2, incluso de 1. Desde 1300 se generalizan las 3 incisiones, especialmente en los documentos reales. Sin embargo, a lo largo del siglo XIII, la elección fue más arbitraria, como se observa en este privilegio de Alfonso X de 1251, con un solo óculo. En cuanto al emplazamiento de estos, habitualmente es en la parte central si solo hay un sello, y dispuestos a lo largo de la plica en el caso de 2 o más. La forma más frecuente de los orificios es la romboidal, aunque también los hay triangulares. La colocación de los óculos también depende del número de sellos. De ellos. Si son 2, se dispone en línea horizontal. Si son 3, aunque los haya también en línea horizontal, lo más frecuente es en forma de triángulo invertido. En cuanto a los tipos de enlace, los datos pueden no ser significativos ya que se conserva una parte minoritaria. Se utiliza principalmente tiras de pergamino e hilos de cáñamo o seda, siendo ampliamente mayoritarios estos últimos. Según Canellas, la costumbre más primitiva es la de las tiras de cuero que se irían reemplazando por el cáñamo y otros tejidos. En nuestra muestra solo se utiliza el cuero en un documento de 1236. El resto se emplean hilos de cáñamo seda. El color de estos varía entre el azul, el verde, el amarillo, el rojo y el blanco. Las combinaciones son heterogéneas, destacando las de 2 colores, verde-azul, amarillo-rojo o rojo-azul. La mezcla de colores, 3, 4 y hasta 5, se limita a los documentos de la Cancillería Regia. Bien, a pesar de que la forma de fijación de todos los sellos es mediante la introducción del lemnisco por los bordamientos realizados en el pergamino, lo cierto es que el empleo de distinto número de orificios hace variar también la forma en que se realizó el nudo para fijarlo a la plica, tal y como pueden observar en esta última imagen. Bien, esperamos con todo este recorrido haber arrojado luz sobre la validación mediante sello en el archivo de Gradefes, o al menos que les haya resultado interesante. Muchas gracias.